Hola, bienvenidos a mi programa, soy el Coronel San y esto es otra vuelta de tuercas. Bien, hoy voy a hablar sobre un suceso realmente extraño que ocurrió cerca de un lago. Y como el título dice, que es un poco extraño, lagos asesinos o lagos que transmiten muerte, pues yo les voy a explicar de qué se trata realmente esto de los lagos. Bien, el 21 de agosto de 1986, en Camerún, en el lago Nayos, un granjero que se aproximaba a una de las poblaciones que rodean estos lagos, se encontró con una escena totalmente anormal y bastante terrorífica. Empezó a ver que alrededor del camino por donde él iba hacia esa población había cantidad de animales muertos, entre aves, roedores, mamíferos e incluso insectos. Este hombre, extrañado y con precaución, pues se fue aproximando a esa población y empezó a ver que había gente, los nativos que vivían en aquella población, que estaban tirados en el suelo, y pudo comprobar de que estaban muertos. Dio la voz de alarma, vinieron por supuesto pues las autoridades y demás gente pues para ver qué había sucedido, para investigar, para ver qué clase de crimen se había cometido, porque encontraron gente tiradas en el suelo, dentro de sus casas, sentadas en los sillones o en las sillas, tumbados en la cama, detrás de las casas, alrededor del pueblo, atendiendo pues a sus animales, con sus animales muertos también. Y se llevaron la sorpresa de su vida al comprobar de que había cientos de muertos. No solo en ese pueblo, sino en los alrededores. Llegaron a contabilizar 1.800 cadáveres. Lo más curioso y sorprendente es que estos cadáveres no tenían ningún signo de violencia. Donde estaban en ese preciso momento que ocurrió ese acontecimiento, allí perdieron la vida. Allí se les fue, digamos así, el aliento de vida. Fue algo tan sorpresivo y tan instantáneo que no les dio tiempo a reaccionar. Todos sabemos que tenemos un instinto de supervivencia. Cuando detectamos peligro o amenaza, pues hacemos algo. Huimos, nos defendemos, nos ponemos a salvo, cogemos a nuestros hijos, nuestra familia, lo que sea, e intentamos protegernos contra cualquier amenaza potencial, en este caso de muerte. Bien, los que investigaban esto, las autoridades, no sabían, no tenían explicación para qué podía haber causado o qué podía haber causado tal tremenda mortandad en esas poblaciones alrededor de ese lago. Pero empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que había una persona, un investigador, que 2 años atrás, anteriormente, a 96 kilómetros, digamos así, cerca de ese lago, había otro lago que se llamaba Lago Manao. Y un investigador, que su nombre es Haralduk Sigurdsson, que se encontraba en la zona en aquella época, que es vulcanólogo e investigador de desastres naturales, pues acudió a la zona porque había escuchado que había ocurrido un caso extraño de muerte cerca de un lago. Bien, este hombre, cuando llegó a ese otro lago, se encontró que había a lo largo de una carretera o un camino en África que iba a un mercado, 37 personas también muertas en estas similares características. Sin previo aviso se habían desplomado y habían perdido la vida. Incluso las canastas con los productos que llevaban, fruta, pescado, lo que sería, estaban a sus lados
y no tenían ningún signo de violencia. Lo único curioso que encontró este investigador, que tenían en algunas partes del cuerpo, o bien en la pierna, los tobillos, o en las manos, o en los brazos, o algo, incluso en la cara, tenían como una serie de quemaduras. No eran muy fuertes, pero eran una serie de quemaduras. Y este hombre, acostumbrado a los desastres naturales, que había viajado por todo el mundo, había estado en montañas, en zonas de hielo, en África, en Asia, en todas partes, inmediatamente reconoció y pudo comprobar que estas quemaduras eran producidas por algo muy frío, algo como el hielo. Tú te aplicas un hielo durante un tiempo, tendrás una pequeña quemadura o una marca que dice que haya habido una temperatura muy baja en contacto con la piel. Bien. Este hombre, acostumbrado a desastres naturales, inmediatamente examinó la zona, se dio cuenta que el lago tenía un desprendimiento en una de sus orillas. Se había desprendido una serie de material de tierra, roca y demás, y había podido colisionar en el fondo y remover ese fondo. Y este hombre lo que hizo fue meter una botella de agua con una cuerda y la sumergió todo lo que pudo y luego la sacó. Al sacarla encontró que salía como una especie de gas o algo, y le intentó oler. Inmediatamente se dio cuenta de que era inoloro, o sea, no tenía olor. Entonces este hombre, acostumbrado a serie de eventos, entendió perfectamente de qué se trataba. Se trataba de CO2. CO2 es un gas tóxico. Podemos encontrarlo pues en las pequeñas botellitas de las pistolas de aire comprimido y en muchas otras partes o artilugios que el hombre fabrica. Pero este CO2 que se encontraba en el fondo de los lagos, que llevaba allí pues cientos o miles de años acumulado, era de una pureza extraordinaria y había sido liberado de golpe. Como cuando agitas una lata de Coca-Cola o cualquier otro refresco, lo abres y sale. Entonces, este investigador había postulado, ¿no?, esa teoría, y la comunidad científica, pues como siempre, pues, oh, estás loco, ¿qué pasa? Esto no es posible, ¿cómo va a ser? Oh, vamos a taparlo, no demos la voz de alarma y tal, pues le dejaron ahí como que no sabía lo que decía, siendo un experto vulcanólogo e investigador, como he dicho antes, de desastres naturales. Entonces a este hombre pues le tuvieron que llamar para que fuera a este sitio a descubrir, a desvelar y a ver qué estaba pasando, y efectivamente lo que había pasado era una réplica del primer lago Macao. Se había reproducido en el segundo lago, que era incluso más grande, llamado Nayíos, en Camerún. Bien, a raíz de eso la comunidad científica pues empezó a investigar pues los fondos de los lagos, a ver qué encontraban allá abajo, y la sorpresa fue que estaban llenos de CO2 acumulado, como he dicho, durante mucho tiempo. A tal punto la sorpresa fue que incluso la NASA tiene satélites para investigar y controlar lagos en todo el planeta para que esta situación no se vuelva a repetir, o por lo menos dar la voz de alarma si el cambio de las aguas, porque estos satélites lo que hacen es monitorear, chequear, visualizar los lagos y ver cualquier cambio de temperatura o de color en las aguas. Son
verdes los lagos, empiezan a ponerse una tonalidad blanquecina cuando alrededor no hay niebla, por supuesto, pues sabemos que el calor evapora y saca neblina, pero la niebla tiene que estar por todas partes. Cuando solo es el lago y cambia la temperatura también, pues tienen una tecnología especial para ver temperatura, cambios, esto, lo otro, y incluso para poder analizar si es CO2, si es agua evaporándose o cualquier otra cosa. Bien, si usted vive entonces al lado de un lago, pues no sé, quizá este reportaje, si usted lo llega a ver, por supuesto, pues puede que ya vea su lago de una manera diferente. O quizás si usted va a nadar a un lago cercano, pues con la calor o lo que sea, con los niños, la mujer, a pasar el día, hacer una barbacoa, barbecue, pues ya estará quizá intranquilo. Pero no se apure porque no hay constancia de que haya pasado ni en Norte, ni Centro, ni Sudamérica, ni en Europa, ni en Asia. Solo yo conozco caso puntual que pasó aquí en Camerún, en África. Bien, dicho esto, usted pueda disfrutar de su lago, por supuesto, porque no creo que en todos los lagos haya tal cantidad de concentración de CO2, y si la hay, pues es muy difícil que pueda salir a la superficie en unas proporciones tales y tal pureza que pueda hacer un estrago. O sí, ahí queda, porque hay tantas cosas que todavía no conocemos, que hasta que no sucedan o suceden, entonces es cuando nos alertamos y nos ponemos en movimiento para evitar que esto vuelva a suceder. Sin más, les mando un saludo, disfruten, no se agobien, bon courage, como dicen los franceses, tengan ánimo, suerte, y les emplazo hasta el próximo vídeo. Den like, mejor así que así, suscríbase al canal, o si no otros canales pequeños, siempre lo digo, necesitan suscriptores, necesitan horas de visionaje, porque YouTube ya saben cómo se ha puesto, y hay gente pues que quizá quiera dar información o entretener o tiene este hobby, y les animaría mucho que ustedes les subirían la moral. Bien, sin más, les emplazo hasta el próximo vídeo, perdón, y chao.